Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chisme. Y es que hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que está encendiendo las redes sociales y haciendo que el fandom de Hanke, como se conoce a la pareja de Kerem Bürsin y Hande Erçel, se vuelva loco. Sí, exacto. Vamos a debatir sobre el escándalo, Kerem y Hande. ¿Quién rompió la pareja? Ya sé, el título es jugoso, ¿verdad? Pero la verdad es que la separación de estos dos bombones turcos, protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, ha sido un terremoto. Y es que amigos. Nos tenían a todos soñando con su romance, con sus fotos en Instagram, con sus muestras de cariño públicas, y de repente ¡pum! Rumores, especulaciones, indirectas en redes sociales y finalmente la confirmación se acabó. Así que prepárense porque en este vídeo vamos a sumergirnos en este drama. Vamos a analizar todo lo que sabemos, a repasar las pistas que nos dejaron, y a debatir sobre quién pudo ser el culpable de esta ruptura. O tal vez simplemente fue el destino. Y no se preocupen porque aquí en mi canal no vamos a ser sensacionalistas. Vamos a intentar ser lo más objetivos posible, basándonos en la información disponible y en las opiniones de expertos y de los propios fans, porque todos somos parte de esta historia. Pero antes de que comencemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo, ningún chisme, ninguna noticia sobre sus actores y series favoritas. Activen la campanita para que les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les interesa el tema. Eso me ayuda muchísimo. Así que suscríbanse. Ya. Ahora sí, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es un recap de la historia, para que todos estemos en sintonía. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, se notaba en la pantalla, en las entrevistas, en todo. Empezaron a salir en 2021, y durante meses fueron la pareja perfecta. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes de amor, viajaban, y nos hacían creer en el amor verdadero. Eran la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Pero como en toda historia de amor, la felicidad no es eterna. Los rumores de crisis comenzaron a surgir a finales de 2022. Se decía que estaban distanciados, que ya no se veían tanto. Y finalmente a principios de 2023, la bomba explotó, se confirmó la separación. ¿Y qué pasó después? Pues el caos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de teorías, de especulaciones. Los fans de Hanke estaban devastados. Y obviamente la gran pregunta: ¿por qué? ¿Qué fue lo que causó la ruptura? Aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Hay varias teorías que se han estado debatiendo. Algunas son más plausibles que otras, pero todas han alimentado la conversación y la discusión entre los fans. La primera teoría, y quizá la más repetida, es que simplemente el amor se acabó. Sí, suena simple, pero es una posibilidad real. Las relaciones evolucionan, las personas cambian, y a veces, dos personas que se aman un día, pueden dejar de hacerlo al siguiente. La rutina, las diferencias de opinión, las expectativas no cumplidas, son factores que pueden desgastar una relación, por más bonita que sea. En este caso se dice que la relación de Kerem y Hande era muy intensa, muy pública, y eso pudo haber ejercido mucha presión sobre ellos. Estar constantemente en el ojo público, tener que lidiar con los fans, con los paparazzi, con la prensa, puede ser muy agobiante. Además, es posible que tuvieran diferencias en cuanto a sus proyectos profesionales. Kerem, por ejemplo, siempre ha tenido una carrera muy consolidada, con una fuerte presencia en el mundo del cine y de la producción. Hande, por otro lado, estaba empezando a despegar internacionalmente. Quizás las diferentes prioridades, los diferentes ritmos de trabajo, crearon distancia entre ellos. La segunda teoría, y esta es un poquito más jugosa, es que hubo una infidelidad. Sí, amigos. Se rumorea que Kerem podría haber tenido algo con otra persona. Obviamente no hay pruebas, solo rumores, pero esto es el chisme que más fuerte suena. Se especula con nombres de otras actrices, con supuestas conversaciones secretas, ya saben, todo el drama que rodea a este tipo de situaciones. Pero, ¿qué tan creíble es esta teoría?
Pues la verdad, no lo sé. No hay ninguna evidencia concreta que la respalde. Pero en el mundo del espectáculo, este tipo de rumores son muy comunes. Siempre hay gente dispuesta a inventar o a exagerar cosas para generar polémica. Así que hay que tomarlo con pinzas. La tercera teoría, y esta es un poco más tranquila, es que la ruptura fue amistosa y acordada. Es decir, que llegaron a un punto en el que, de mutuo acuerdo, decidieron poner fin a su relación. Esto es posible, claro. A veces las parejas se dan cuenta de que no son compatibles a largo plazo, y en lugar de seguir sufriendo, deciden separarse de manera amistosa. Esta teoría se basa en las declaraciones de Kerem y Anne tras la ruptura. Ambos han hablado con respeto y cariño el uno del otro. Han dicho que se guardan mucho afecto y que se desean lo mejor. No ha habido peleas ni acusaciones públicas, todo ha sido muy civilizado. Pero, ¿quién es el culpable? ¿Quién rompió la pareja? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. No tenemos acceso a la intimidad de Kerem y Anne. No conocemos los detalles de su relación. Solo podemos especular, basándonos en la información que tenemos. Pero independientemente de quién haya sido el culpable, creo que lo importante es respetar la decisión de ambos. Son dos personas adultas que han tomado una decisión, y debemos aceptarla. Y por supuesto desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco estar constantemente en el ojo público puede afectar cualquier relación. La exposición constante, los rumores, la falta de privacidad, son factores que pueden desgastar una pareja. Asterisco 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 las prioridades individuales asterisco asterisco Kerem y Anne son dos personas con aspiraciones profesionales diferentes. Quizás la distancia, el tiempo dedicado a sus carreras, las diferentes prioridades, jugaron un papel importante en la ruptura. Asterisco 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 el amor, a veces, se acaba asterisco asterisco a veces, por más que nos duela, las relaciones llegan a su fin. La rutina, las diferencias, las expectativas no cumplidas, pueden hacer que el amor se desvanezca. Asterisco 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 la amistad, el respeto asterisco asterisco a pesar de la ruptura, Kerem y Anne han demostrado respeto y cariño el uno por el otro. Esto es algo muy importante y valioso. Y por supuesto, la gran pregunta: ¿habrá reconciliación? ¿Volverán a estar juntos? La verdad, amigos, no lo sé. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. A veces las parejas se separan, pero luego vuelven a estar juntas. Pero en este momento, no hay ninguna señal de que eso vaya a suceder. Así que, ahí lo tienen. Un resumen del escándalo de Kerem y Anne. Un análisis de las teorías, de las posibles causas, y de lo que podemos esperar. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Y sobre todo, que hayamos aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo, y por su cariño. De verdad me encanta saber que están ahí, que me acompañan en esta aventura. Y ahora, la mejor parte. Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Anne? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Creen que se acabó el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta debatir, y me encanta saber lo que piensan. Así que a comentar. Ya. Y para terminar quiero pedirles que le den like a este vídeo, si les gustó. Que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme y el drama. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ningún chisme nuevo, nada. Así que suscríbanse. Like. Compartan. Comenten. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.